Hola, bienvenidos nuevamente a Un Domingo Más con Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Y como vimos en el informe del inicio del programa, vamos a tratar un programa especial sobre incendios, porque la tendencia a nivel mundial, año tras año, es en alza en relación a la cantidad de incendios. Los datos del, no me quiero equivocar, Global Forest Watch Fire contó alrededor de 4,5 millones de incendios de más de 1 kilómetro cuadrado. Esto significó alrededor de casi un 10% más que en el año 2018. No quiero tampoco dejar de recordar, como vimos en el informe, los mega incendios del Amazonas, el mega incendio de Australia, que comenzó en el 2019 y continuó en el 2020. También otros incendios con menos prensa, como fue el de Indonesia, el de Siria, provocando un problema muy grave de inseguridad alimentaria en ese país, y otros incendios como los que sucedieron en el Círculo Ártico. Estamos en comunicación vía Zoom con el ingeniero forestal Juan Picos. Él es director de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, Universidad de Vigo, a quien en este momento le decimos buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablando a propósito de los datos que recién estuve mencionando, España está considerada como uno de los países con mayor incidencia de incendios en Europa y sobre todo la zona de Galicia donde estás vos. ¿Así es? Sí, es correcto. En este caso, en lo que sería el noroeste de la península ibérica, incluyendo las regiones de Galicia, un poco Castilla y León y el norte de Portugal, es un área que tiene una frecuencia muy grande de incendios forestales, una parte muy grande de ellos relacionados con el ser humano. Y digo relacionados con el ser humano porque a veces se mezcla si es intencionado, si es provocado, si es un descuido, una negligencia. Bueno, probablemente la combinación de todo ello surgen buena parte de los incendios forestales. Incendios por rayo o por vulcanismo u otros fenómenos naturales hay relativamente pocos. Se habla de un porcentaje mínimo de causas que no son a través de los humanos, del 4% de causas evidentemente naturales y casi 96% de provocados, ya sea en forma intencional o no, por los seres humanos. Eso es indudable. Lo que pasa es que, bueno, a veces utilizamos en vez del número de incendios la superficie quemada. A veces estos incendios de origen natural, aunque son pocos, suelen ser incendios mucho más grandes. Porque suelen ocurrir en zonas remotas, el típico rayo que cae en las zonas elevadas, en montaña, con peores accesos, etc. Con lo cual ahí siempre el problema de los incendios, la mayor parte de como dicen los ingleses, ¿no? El demonio está en los detalles, ¿no? En función del sitio del que estemos hablando, podemos apreciar unos detalles u otros. Pero bueno, no se nos debe olvidar que vivimos en un planeta afortunadamente lleno de oxígeno, afortunadamente lleno de biomasa, y en el cual pues, el fuego ha sido una parte del ecosistema durante toda la historia de este planeta. El problema más serio es cuando esa recurrencia de incendios y sobre todo la gravedad de los mismos está por encima de las tasas de recuperación o de adaptación de los ecosistemas. Y ahí es donde empezamos a tener realmente problemas. A veces intentamos excluir el fuego. Si no hay incendios está bien. Si lo que hacemos es acumular un combustible, tarde o temprano, cuando hay un incendio, ese incendio va a ser muy grande y muy difícil de apagar y por lo tanto sus daños sean peores. Con lo cual también hay una cierta coexistencia con el fuego en los ambientes forestales que tenemos que aprender a armonizar. En algún momento, por lo menos acá en la Argentina, no sé si eso también sucede donde usted vive, se habla de que los incendios están llevados adelante por organizaciones delictivas en pos de negociaciones inmobiliarias o por la famosa quema de los pastizales para mejorar la agricultura. ¿Eso también sucede en España? Bueno, sucede que se dice. Que sea, pues a veces, yo en algunos casos, cuando normalmente siempre después de una época de incendios mala, cuando realmente hemos tenido incendios muy graves, pues siempre aparece una explicación que intenta hacerlo todo muy fácil, ¿no? Y la verdad es que sería mucho más sencillo combatir contra eso si hubiera una Al-Qaeda forestal que estuviera intentando hacer las cosas. Es decir, el problema es que no es exactamente así. Puede haber intereses muy particulares y muy personales que puedan hacer que alguien cometa un delito o una afrenta, en este caso, contra la naturaleza, contra bienes y contra personas, ¿no?
pero en general eso será una circunstancia muy circunscrita a un lugar específico y a un momento específico. Probablemente no tengamos esa mano negra que puede explicar los incendios forestales ni siquiera en Galicia, ni siquiera en España, y mucho menos si hablamos ya globalmente. El fuego está llegando por muchos motivos, tenemos que ser capaces que lleguen menos, sobre todo lo que tiene que ver con estas circunstancias dolosas o negligentes, pero además, si nos encontramos además vegetación que está incómoda, fuera de su sitio, porque ahora tenemos unas precipitaciones que se producen en otros momentos del año, con sequías, con aumentos de temperatura, con lo cual eso nos hará que no solo es que tengamos más cantidad de vegetación, sino una vegetación mucho más estresada, mucho más seca, mucho más fácil que arda. Por tanto, son todos esos cambios los que hacen que realmente de vez en cuando tengamos catástrofes en distintos países del mundo. ¿Y evitar los incendios es posible o cómo se debe trabajar para eso? Bueno, debemos evitar, primero, el incendio y segundo, que el incendio, en caso de producirse, sea un gran incendio. Por lo tanto, hay una primera acción que es evitar esas negligencias, esos descuidos, esas malas prácticas en muchos casos, o incluso esas circunstancias dolosas mediante el cual pues, alguien, por perjudicar a otros o por beneficiarse él, genera un incendio. Eso es una primera opción, sería evitarlos. Y otra segunda opción es realmente conseguir mantener el medio en condiciones adaptadas a la situación climática que tenemos ahora, con una cantidad de combustible, nosotros decimos combustible disponible, es decir, biomasa en condiciones de arder, menor, porque eso hará que su propagación sea menos intensa. El problema es igual que si estamos hablando, si tenemos un problema de muertes en carretera, en accidentes de tráfico, tendríamos que evitar primero que exista el accidente, pero segundo, en caso de que existiese el accidente, que los medios que tiene, en este caso el coche, para proteger al conductor, sean mejores, con lo cual si somos capaces de trabajar en las dos esferas, conseguiremos reducir lo que queremos, que en este caso sería el número de muertos. Nos interesa reducir el número, pero además reducir la peligrosidad o los daños que ocasiona cada uno de ellos. Muchas veces es muy difícil controlar lo que hace cada persona en todos los sitios, ahí hay mucha educación, mucha sensibilización, pero sí que el territorio podemos trabajar sobre él, y creo que a veces nos hemos ido urbanizando, hemos ido abandonando un poco lo que ocurre en nuestros territorios, hemos creído que eso se va a mantener sin que nadie intervenga, y probablemente eso es una de las cosas que mejor podemos hacer para conseguir que, pese a que haya un incendio, sus consecuencias no sean peores, ¿no? Sí, porque además tiene repercusión mediática en el momento que sucede, hay mucha prensa sobre el incendio en el momento y después es como que se diluye la noticia y se pierde como la idea de la prevención permanente durante todo el año. También eso debe suceder, acá sucede eso en Argentina y supongo que también debe suceder en España y en otras partes del mundo. Exactamente, es decir, y al final lo que ocurre es que acabamos pidiendo más aviones, ¿no? Es decir, siempre suele ser recurrente. Cuando ocurre eso, la gente dice, bueno, entonces hay que tener muchos más aviones o aviones mucho más grandes que echen mucho más agua, ¿no? El símil de los accidentes de tráfico sería como nuestras ambulancias, es decir, los que son capaces de llegar después del accidente y conseguir que esa persona no se muera, que son muy necesarios. Pero si nuestra estrategia sería reducir el número de muertes en carretera, no solo invertiríamos en ambulancias, tendríamos que reducir el número de accidentes y además establecer medios que previenen los daños en caso de haber. En el caso de los incendios funciona exactamente igual. Lo que pasa es que, bueno, normalmente las zonas forestales, las zonas rurales en general, suelen estar alejadas de la imagen pública, excepto cuando hay un problema. Y por tanto, siempre acabamos pidiendo eso, más aviones y más bomberos. Bueno, ahora sí lo voy a correr un poco el tema de los incendios y voy a aprovechar para preguntarle cómo está España con respecto a la pandemia. Nosotros estamos casi subiendo el pico de la montaña, como se dice acá en los medios, como dicen los infectólogos y el propio gobierno, y ustedes están ya con la ladera hacia abajo, ¿no? Yendo hacia abajo de la montaña. Específicamente, ¿cómo están ahora? Bueno, realmente pues hemos pasado momentos muy duros, momentos de estar en números de entre 800 y 1000 muertos diarios, que son números que aquí no se recordaban en generaciones, y ahora realmente la situación aparentemente está bastante controlada, ¿no? Si fuera optimista diría estamos ya acabando de bajar, ya estamos en el fondo de la ladera, y si fuera pesimista diría estamos
preparados para empezar a subir otra vez, porque hasta ahora nos hemos portado bien, porque nos han obligado, entre comillas, a estar en casa, y ahora que ya todos estamos pudiéndonos moviéndonos entre provincias, entre regiones, ahora depende un poco de nuestra responsabilidad para evitar que en caso de haber un brote volvamos otra vez a subir esa cuesta. Seguramente. Bueno, le agradezco mucho, Juan Picos, esta comunicación y en algún otro momento seguramente vamos a estar hablando, así que muchísimas gracias. Pues yo encantado y más con un sitio que aprecio tanto como es la Argentina.